Bueno, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos al Ministerio de Luz de las Naciones. Y así que estamos hablando del Señor Jesucristo desde hace bastante tiempo, ¿verdad, hermanos? Y hoy pues creo que no va a ser la excepción. Ciertamente pues tenemos en este tiempo el que nos ha dado el Señor, ir aprendiendo cada vez más de Él, cada vez más así que de las facetas o de las características de nuestro amado Jesús. Pero hay una característica sin igual, hay una característica pues, muy especial de parte de nuestro Señor. Y esta característica, amados hermanos, pues nos deja una gran enseñanza. Y hoy vamos a ver esto. Si recordarán, amados hermanos, todo esto parte de una palabra que el Señor le dio a nuestro pastor. Y era cómo es que Jesús es profeta, rey, profeta, sacerdote y rey. Y hemos venido hablando de esto durante bastante tiempo. Empezamos con este módulo del Alfa y el Omega de Cristo y aún seguimos platicando de nuestro Señor Jesús. Y quiera o no, es necesario que sigamos entendiendo y sigamos comprendiendo acerca de ese Hijo amado de nuestro Señor. Pero viene la pregunta, ¿por qué es tan necesario? Bueno, yo les digo, ¿en quién creyeron ustedes? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde radica el por qué nosotros debemos estar aprendiendo constantemente de nuestro Señor. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo piensa Él? ¿Qué hace Él? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que el Señor habló de nuestro amado Jesús desde tiempos inmemorables, o sea, desde tiempos antiguos? El Señor Jesús, o más bien el Padre, habló estrictamente, como la misma palabra dice, a través de sus siervos los profetas, e incluso a través de sus ungidos, a través de los patriarcas, a través de Adán. O sea, el Señor habla del Señor Jesucristo desde bastante tiempo. Y hablábamos incluso la semana antepasada y la semana pasada también hablábamos del Señor Jesús como verbo. Cómo es de que Él se convierte en esa totalidad para cada uno de nosotros. Cómo es que el Señor viene y toma ese lugar de venir a darnos vida, una palabra que da vida. Porque, por ejemplo, yo les puedo venir a hablar y darles muchas características de aquí y de lo otro. Podemos hablar, qué sé yo, de algún hombre de renombre, pero al final solo será en conocimiento. Solo pues yo aprenderé de una persona X, por ejemplo. Y dirán, pues él se llamaba tal y tal, nació en tal y tal lugar, en tal y tal fecha, pero al final solo será en conocimiento. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de aquel que redimió nuestras vidas, de aquel que en el momento en el cual Él pudo establecer un juicio sobre nosotros, Él vino y estableció misericordia. Como dice su palabra, que Él guarda misericordia a millares, a los que aman y siguen sus mandamientos, sus estatutos. Amén. Entonces, aún así hizo misericordia. Pero hoy pues no ese es el tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una faceta pues muy importante para cada uno de nosotros y muy especial para nuestro Señor. El tema del día de hoy es Jesús, el Mesías. Entonces, vamos a ir al Salmo capítulo 45 y verso 6, dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí empieza este tema, amados hermanos. ¿Cómo es de que el Señor viene y habla acá acerca de un ungido? Y si nosotros recordamos dentro prácticamente de los temas que hemos estado hablando, ahí quiero pues preguntarles, ¿a quiénes eran las personas o los ministros, si se puede decir de esta manera, que se ungían en el Antiguo Testamento? Vamos a ver si se recuerdan. Y ya les di la respuesta hace un rato. Ajá, reyes, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más?
¿No? Eran los reyes, sí, muy bien, los profetas. ¿Quién más? Reyes, profetas y... Exacto, muy bien. Estrellita para hermano Adrián, muy bien, exacto. Entonces, a las únicas personas a las cuales se ungía en el Antiguo Testamento eran a los profetas, a los reyes y los sacerdotes. Pero cuando hablamos de ungir a una persona, estamos hablando de consagrarlo, de venir y apartarlo y darle una investidura para determinada tarea. Por ejemplo, tenemos acá en nuestro país a alguien investido como el representante de Guatemala. ¿Quién es? El presidente. Muy bien. Entonces, él recibió una investidura de representación, o una investidura, digámoslo así, presidencial, ¿verdad? El cual él, pues, representa, digámoslo de esta manera, o representaría la unidad del país. Pero pues son otros 20 pesos, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estos, del rey, del profeta y del sacerdote, el rey, ¿para qué era ungido? Exacto, para gobernar, para ser rey, me va a decir usted, ¿verdad? Entonces, estamos hablando también, profeta, ¿para qué era ungido? O sea, él era llamado prácticamente como un mensajero, ¿verdad? Como alguien enviado del Señor. Y del sacerdote, ¿cuál era su llamado? Vamos a ver, vamos a ver. Va. Muy bien, sí. Está correcto, ¿verdad? Pero hay una más práctica todavía: ministrar la presencia del Señor al pueblo. Ahí está, y enseñar su palabra. Muy bien. Entonces, cada uno de estos personajes, amados hermanos, representaba, o más bien tenían un llamado, tenían una consagración, ¿verdad? Para desempeñar una función en específico. Amén. Y ya lo acabamos de hablar. Sin embargo, hay algo interesante, y es de que cuando el Señor habilitaba a una persona, esta era pues una situación física, ¿verdad? Venía y se derramaba aceite sobre la persona, no era cualquier aceite, sino que era un aceite, el aceite de la santa unción, ¿verdad? Entonces, este aceite, amados hermanos, ahí sí que representa al Espíritu de Dios en nosotros. Pero fíjense que era, pues, digámoslo así, como un rito, digámoslo así. No me gustaría usar la palabra rito, pero para que tengamos el ejemplo de esto. Era una manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto también nos habla de que tampoco vamos a andar echándole aceite a diestra y siniestra, ¿verdad? Sino que esto es, pues, prácticamente una figura de cuando el Espíritu descendía sobre la persona. ¿De dónde sacó esto yo? Vamos a la palabra de Dios y vemos cómo a Saúl viene y se derrama la redoma de aceite, ¿verdad? Sobre él, y dice que en ese instante vino el Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, ahí vamos. ¿Cómo se llaman estos? En la habilitación que el Señor le da por medio de Moisés a los 70 ancianos, ¿se recuerda? Dice que en ellos fue depositado el mismo espíritu que había en Moisés. No el espíritu de Moisés, el mismo espíritu que había en Moisés. ¿Cuál era ese espíritu? Exacto, el espíritu del Señor. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, lo que fue depositado en ellos fue una habilitación para que ellos fungieran como cogobernantes, digámoslo así, juntamente con Moisés. Y tal fue la habilitación que dice que todos profetizaron. Imagínense. E incluso aquellos dos varones que se quedaron, que era Eldad y Medad, también recibieron esto. ¿Ven? Entonces, eso es en cuanto a aquí estamos hablando de reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Pero hay alguien en especial, y este es David. Dice el Salmo 89:20: he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también, ¿qué dice? Lo fortalecerá. Entonces, cuando hablamos del rey David,
cuando vamos a la palabra de Dios y vemos el ungimiento del rey David, vemos algo interesante, fíjense, porque él viene y se toma un cuerno con aceite, ¿verdad? Y es derramado sobre David. Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre David. ¿Con qué dice? Con poder. Tremendo, ¿ah? Tremendo, porque aquí, aunque tanto Saúl y David eran ungidos de parte del Señor, este ungimiento o esta habilitación se ve de una manera distinta, porque en Saúl le estaba ayudando para que él fuera fortalecido en su corazón, pero en David, él ya estaba fortalecido en su corazón, ¿sí o no? Entonces, él que necesitaba prácticamente ese poder para ir y conquistar. Entonces, imagínense en ese instante que descendió el Espíritu del Señor y con poder y etcétera. Imagínense, imaginemos la escena cuando se encuentra con Goliat. Realmente el Espíritu de Jehová iba con él. O sea, iba un gigante, ahí sí que a la par de David, que como dijeron los muchachos, en la nuca le iba a dar a Goliat. Gracias. Entonces, en ese momento, amados hermanos, empieza, ¿cómo se llama esto? Ahí sí que el testimonio de David, por decirlo de alguna manera. Empieza el testimonio de David de ver cómo el Espíritu de Dios lo acompañaba. Y vemos cómo David, amados hermanos, era alguien pues tomado como alguien de renombre en Israel. Aún estando Saúl, David era el que salía. O sea, imagínense hasta el punto donde todo el pueblo lo reconoció y le dice, aún cuando Saúl era rey, le dijeron, lo estoy parafraseando, tú salías al frente de todo el ejército de Israel. O sea, ¿cómo se llama esto? En David, sí era, pero bien marcado, que él tenía un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está algo interesante de ver porque dice, he hallado a David mi siervo, le he ungido con mi óleo santo. O sea, no es cualquier cosa, sino que es algo apartado, es algo que está consagrado específicamente para una habilitación. Entonces, esa habilitación que el Señor le da a David, como bien decimos, fue con poder, fue algo extraordinario, fue algo, como dijeron por ahí, bien tremendo. Pero no termina ahí, porque dice, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. Entonces, ¿tenía el Señor a David en sus manos? ¿Sí o no? Amén. Ok. Entonces, estos son puntos que vamos a ir ya hablando más adelante, y necesito que los mantengan frescos. Salmo capítulo 2 y verso 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Vean que acá la Biblia de las Américas lo pone con mayúscula, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Tremendo, ¿verdad? Entonces, esto no le suena de hoy en día, ¿verdad? Bastante. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, aquí la palabra que se usa para ungido, ahí está, es la H4899, que quiere decir Mashiach, que quiere decir ungido. Usualmente, oigan bien, persona consagrada. Y aquí está lo que decía hermano Adrián, como un rey, sacerdote o santo, dice aquí. Mesías, ungido, Mesías. Esta viene de la 4886, que es frotar con aceite, ungir por implicación, otra vez, consagrar. También pintar, elegir unción, ungido, ungir y untar, ¿verdad? Entonces, imaginémonos tal vez cuando eran bebés, no sé si algunos tal vez los bañaron en aceite en algún momento, no les echaron aceite, sino que los bañaron en aceite, ¿verdad? Entonces, imagínense eso tal vez sucede con los bebés, pero a eso se refiere esta palabra, a realmente ungirlo, o sea, untarlo, o sea, por decirlo así, bañarlo en todo, ¿verdad? Que en la persona en su totalidad esté todo ese aceite, esa unción, ¿verdad? Entonces,
aquí es interesante porque dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, ¿verdad? Entonces, este ungido que habla acá, el Salmo capítulo 2, ¿quién es? ¿Quién creen que sea? ¿Puede ser? Cristo. Cristo, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, vale, muy bien, hermana. En el griego es la G5547, que quiere decir Cristo, ¿verdad? O Cristo, ungido, Mesías, epíteto de Jesús, Cristo, Jesucristo o Mesías. Y esta viene de la 5548, que quiere decir contacto, untar o frotar con aceite, consagrar un oficio o servicio religioso, ungir. Entonces, aquí es algo que le tenemos que poner atención, y es de que has visto que algunas veces usamos aceite acá, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los vamos a bañar a todos a cada rato, no, sino que es estrictamente, como dice aquí, un punto de contacto, digamos, ¿verdad? Por el cual nosotros por fe creemos que el Señor está dando de su espíritu a una persona, ¿verdad? Ya sea para sanidad, como bien habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, lo que les decía. No vamos a andar repartiendo aceite por diestra y siniestra a quien sea o en donde sea, ¿verdad? Sino que esto tiene que existir prácticamente un llamado de parte de Dios, pero muy notorio. Pero así, como dice, a leguas, a millas se ve ese llamado. Y en David así fue. Porque David vemos que ¿qué necesitaba Israel en ese momento? Un rey fuerte, un rey que fuera conquistador, que fuera valiente, que no temiera, ¿verdad? Porque tenían a Saúl grandote, pero creo que lo que tenía de grandote tenía de miedoso. Entonces, pero en cambio David era chiquito, ¿verdad? Pero lo que no tenía de altura lo tenía de valiente. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, David ya prácticamente él venía con un llamado específico. Y aquí cada uno de nosotros también tenemos un llamado específico, ¿verdad? Algunos no la creemos, algunos queremos huir, pero ciertamente cada uno de nosotros tenemos un llamado. Entonces, si el Señor a cada uno de ustedes los ha ungido, entonces, ¿de qué manera ustedes pues van a desempeñar su función? ¿De una manera correcta? O ahí se los dejo. ¿Verdad? Entonces, porque vemos dos ejemplos, ¿verdad? No lo puse y tal vez me estoy pues saliendo un poquito del tema, pero no lo puse acá porque va a ser demasiado, pero vemos dos ejemplos, ¿verdad? En Saúl y en David. A Saúl alguien ungido y en David también es otro ungido. Pero el Saúl fue aquel ungido que al final no desempeñó bien su función, ¿verdad? Ya sabemos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí, eso no lo vamos a negar porque en la palabra de Dios está escrito. Pero al final, ¿hizo bien su llamado Saúl? Fíjese que sí y no. Sí, porque ciertamente él ayudó a conquistar cierta parte del territorio filisteo. Cierta parte. Pero al final, como dijeron por ahí, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está ese no que dice también la hermana. Porque al final, ¿cómo fue los últimos días de Saúl? Muerto, ¿verdad? Por su propia espada. En cambio, David dice, cuando le hablan hablan de David, le dice, uno, dice, de entre tus hermanos, que es conforme a mi corazón, dice. Ya, imagínense, de David tenía ese testimonio el Señor. Entonces, cuando ya son los finales, los últimos días de David, él se mantuvo firme, aun cuando él era anciano. Él se mantuvo firme y cuando realmente ya no pudo, como dicen, mantenerse de pie, mantenerse adelante, ¿cómo se llama esto? Gobernando en Israel, lo que sucedió fue lo siguiente: tocó que levantar a Salomón, ¿verdad? Y pues así siguió ese linaje de David. Pero bueno, ese es otro tema.
¿verdad? Entonces vamos a Mateo capítulo 16 y verso 13, dice. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí ese es el punto que yo les decía. O sea, era un llamado específico que la persona trae. En este caso, la persona, Jesús, digámoslo así, el Señor Jesucristo, prácticamente habla de lo siguiente, y es que Él tenía un llamado específico, y era, pero así, bien notorio. Tan notorio que cuando él se le pierde a José y a María, y hasta cuando se dieron cuenta que no llevaban al muchachito, regresaron. ¿Y dónde lo encontraron? Ok. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Cuando dice: pero ¿por qué nos hiciste esto? Le dicen sus padres. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Entonces dice: me es necesario estar en los asuntos de mi Padre, ¿verdad? Entonces él sabía, él conocía su llamado, él conocía para qué él fue mandado aquí a la tierra, ¿sí o no? O sea, ¿se dejaba notar el llamado del Señor Jesús? Por supuesto, porque incluso dice que los ancianos y todos los que estaban ahí en el templo se maravillaban de la gracia con la cual él contestaba y las preguntas que él hacía. O sea, tenía un llamado muy específico. Entonces, ya por mucho tiempo creo yo que el Señor estaba manifestando esto. Entonces, cuando el Señor empezó a manifestar su ministerio en la tierra, vean lo que sucedió. Habían muchas preguntas acerca de quién era Él. En algunas ocasiones Él era representado como un profeta poderoso. En otros decían: este es el Mesías, este es el profeta que había de venir, este es el Cristo, este es el Mesías. Otros, como dice acá, otros decían que era Juan, otros que era Elías, o otros que era Jeremías. Pero entonces Él les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero solo uno contestó y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice: tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, es decir, el Mesías. A eso se refiere la palabra Mesías, a un ungido, ¿verdad? Entonces dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí nos da una característica la palabra de Dios de qué es el Mesías. ¿Qué es? Aparte de esa, ¿qué más es? Ahí está escrito, 16. ¿Qué más? Tú eres el ungido. ¿Qué más? Entonces el Mesías o Jesús, nuestro amado Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces aquí muchos tal vez se encontrarán con un dilema que pues por muchas generaciones se ha batallado, digámoslo de esta manera. Y es que muchos dicen que el Mesías no puede ser alguien divino. O sea, imagínense hasta dónde llega el pensamiento de muchos comentaristas, que no puede ser alguien divino. Pero entonces se olvida que el Mesías que había de venir era de qué casa iba a venir, de la casa de David. Entonces, pero ¿cómo un hombre podía establecer el reino de David para siempre, o el reino de Dios para siempre, por toda la eternidad? ¿Cómo? Difícil, ¿verdad? Es difícil porque nosotros, como vemos, algunos pues son jovencitos, otros no tan jovencitos, algunos pues mejor no digo nada, ¿verdad? Entonces, pero voy al punto en el cual nosotros como seres humanos no podríamos, o es más, no habría ningún ser humano que sea inmortal.
porque al final este cuerpo se cansa, se fatiga, hay que darle de comer, ¿verdad? O sea, todas esas 2 filas que se pasa diarios, ¿verdad? Ya. Entonces, les digo yo, estas situaciones, amados hermanos, son las que muchas veces se llegan a chocar cuando hablamos del Mesías, ¿verdad? Que sea, que tiene que ser divino, no, que no tiene que ser divino, que esto y que lo otro. Pero aquí yo les hago una pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, aquí tiene la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, Ezequiel capítulo 37 y verso 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Este verso es hermoso. Pero yo les hago la pregunta, cuando Ezequiel profetizó esto, ¿David estaba vivo? Entonces, ¿de quién habla acá? De Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios debemos entender que nos habla de David porque para que exista una idea de cómo sería aquel hijo de David que se iba a manifestar. No que fuera David, sino cómo iba a ser. O sea, solo nos dan, como dicen, imaginémonos que nos dan un teléfono celular nuevo, ¿verdad? Y nos dan con toda la caja, ¿verdad? Y afuera está la foto del celular. Entonces ahí tenemos una idea de cómo va a ser ese celular, ¿sí o no? Pero al final, ¿ese es el celular? ¿Va que no? Va. Entonces lo mismo sucede. O sea, hay muchas figuras en la palabra de Dios acerca de Cristo. Y, o sea, una de las más exactas es José, otra también es David. Y aquí podemos pasar hablando de varios. Pero aquí David lo representa como eso, como el Mesías que habría de venir y vendría como un rey. Ahora les pregunto, cuando el Señor Jesús se manifestó en la tierra, ¿era rey? Ahí está. Sí y no, ¿verdad? Sí y no, ¿verdad? Entonces, sí, porque sí, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no lo vamos a negar. Pero físicamente, Él tenía su coronita, tenía su palacio y todo. Hasta ahí no, ¿verdad? Pero Él, ciertamente, Él es el heredero del trono de David. Entonces, dice acá, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y esto, amados hermanos, el Señor lo hizo pues al pie de la letra. Dice, vosotros sois ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros, el Señor hizo un santuario. Aunque también al mismo tiempo habla de la manifestación en el reino eterno. Pero eso es otro tema. Amén. Hay mucho de qué hablar, hermanos. La manifestación del Mesías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Muy bien, Dios con nosotros. Va. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y esto lo hemos venido escuchando desde que empezó todo este módulo de temas, ¿verdad?
¿Cómo es de que en este niño que habría de nacer, dice, se le pondría Emmanuel, Dios con nosotros? Entonces, en el tema pasado hablábamos acerca del unigénito del Padre y hablábamos de que tanto el Padre como el Hijo eran parecidos, ¿sí o no? Ok, entonces aquí dice en esta porción, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Verdad? Entonces dice, esa parte reposará, o sea, en él se mantendrá. Aunque en el tiempo en el cual el Señor se manifestó no era rey, pues él tenía un llamado real. ¿Verdad? Entonces dice, y se llamará su nombre admirable consejero. ¿Fue un admirable consejero el Señor? Va. ¿Fue o aún sigue? Muy bien, muy bien. Va. Dios poderoso. Amén, también. ¿Verdad? Porque sabemos que el verbo es, ¿qué es? ¿Qué es el verbo? Dios. Muy bien. Padre eterno y príncipe de paz. Entonces dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entonces dice, y la paz no tendrá fin. ¿Hay paz en la tierra? ¿Tenemos paz nosotros? Va, porque si no, ya vamos a platicar más tarde, hermanos. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque dijo el Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy. No, ¿como qué? Como el mundo la da. Muy bien. Entonces, pero hay algo importante, es que Él vino a poner paz. Este Mesías vino a poner paz entre Dios, ahí está, y los hombres, exacto, y nosotros. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Pero es que, ¿por qué es la pelea entre que sí es, en que no es, en que esto y que lo otro? Porque Israel quería que el Señor, él venía como dice, a quitarles el yugo y que ellos fueran los reyes de toda la tierra, juntamente con el Señor gobernando. Eso es lo que querían ellos. Pero ¿será que eran capaces de hacerlo? ¿Conocían la palabra de Dios? Conocían la ley, hasta la recitaban, algunos la copiaban, habían escribas, etcétera. Pero al final, ¿conocían el reino de Dios o conocían el reino del Señor? No, porque ellos constantemente ponían piedras de tropiezo para todos aquellos que querían alcanzar, tener una comunión con el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor? A poner paz. Eso es lo que viene a hacer, a poner paz en el oficio, en el oficio de nuestro ministerio. Eso es lo que vino a hacer. Por eso les decía, todos aquí tienen un llamado. Entonces, el Señor Jesús, como ese Mesías, debemos de entender que Él es ese ungido, ¿verdad? Y como ese ungido, como dice acá, tiene estas características, que es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, solo aquí, amados hermanos, ¿cuántos podemos dar un consejo? Contéstese cada quien, pero un consejo acorde a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden manifestar el poder del Señor? ¿Cuántos podemos manifestar que tenemos un Padre eterno? ¿Cuántos podemos manifestar que realmente tenemos paz? Amén. Entonces, aquí, amados hermanos, es un llamado para todos nosotros. Pero no es un llamado para que se les voy a jalar las orejas, no, sino para que sepamos cuál es la manifestación de ese ungido que debemos seguir manifestando a cada pueblo, a cada lengua y a cada nación, porque no solamente es estas 4 paredes. Amén. Bueno, sigamos. Lucas 1:26. Y al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? O sea, imagínese, ¿y este qué me está saludando? ¿Verdad? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás y en tu seno
en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Para que tengan la cita de esto, es 2 Samuel capítulo 7. Ahí está todo lo que sucedió para que David pueda tener este galardón. ¿Ven? Ahí te dan, tienen su tarea para estudiar. Entonces, estábamos hablando de que una virgen iba a concebir, ¿verdad? Fíjense que eso es un punto importante que se habla acerca del Mesías. Y es que él debía de ser concebido, o él debía venir en un vientre virgen. Y aquí fíjense que esto es un galardón realmente que se le dio a María, pero es un galardón también para ustedes, mujeres. ¿Saben por qué? Porque en ustedes también puede ser concebido, o sea, a través del vientre espiritual, hijos para el reino, ¿verdad? Y aún las que son madres, también es importante que conciban hijos para el reino. Amén. Aunque algunas veces, por muchas situaciones, a veces no se puede, pero yo les digo, tal vez físicamente no puedan tener, pero espiritualmente sí, y muchos, ¿verdad? Conozco personas que son maestros y sus alumnos como que son sus bebés, ¿verdad? Pero es por eso, porque ya tienen un llamado específico, un llamado tan marcado. Amén. Entonces, esta situación, amados hermanos, les digo, si se nota tanto en una mujer que puede ser madre, entonces en un varón también tiene que existir este llamado. Entonces, aquí tanto a María y a José se les dio un llamado de convertirse prácticamente en María, en el recipiente que iba a ser usado para que el Salvador de nuestras vidas fuera traído a la tierra, y en José prácticamente el padrastro del Señor Jesús. Pero es interesante porque a pesar de ello el Señor no se sublevó, no dijo, no, yo tengo un padre ahí arriba. Él fue sujeto. Él incluso, fíjense cómo era conocido el Señor Jesús, como el hijo ¿de quién? O sea, el hijo del carpintero. Así era conocido Jesús. Siendo él el ungido, lo conocían como el carpintero de Nazaret. Así lo conocían. Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, les digo yo, podamos tal vez fungir en alguna área, tal vez hasta profesional, pero eso tampoco pues nos tiene que atar las manos en nuestro ministerio. Amén. Bueno, ungimiento del Mesías. Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, aquí nos da una lista de lo que iba a hacer el Señor. Bastante, ¿va? Pero fíjense que no termina ahí, porque no solamente es ¿cómo se llama? Solo para Él. También nos cae la chibolita a nosotros, hermanos. A todos. Vamos a ir viendo por qué. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia.
No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas, dice acá. Amén. Entonces, aquí es una de las características del Mesías que vino. ¿Qué dice ahí? He aquí mi siervo. Entonces, el Señor vino en calidad de siervo, no en calidad de un rey. Pero Él vino en calidad de siervo. ¿Pero por qué? Porque Él venía a servirnos a cada uno de nosotros. Entonces, porque Él estaba sirviéndonos, amado, prácticamente Él se convirtió en eso. Él se humilla, Él se despoja de su gloria. Esto lo habla Efesios. Él se quita todo esto para Él tomar prácticamente, ¿cómo se llama? Una forma humana. Les decía, el humano se cansa, se fatiga, hay que bañarlo, hay que ir al baño, hay que tomar agua, hay que comer, todo eso. El Señor sufrió todo eso, es más, y aún muchas cosas. O sea, imagínense, era tanto el llamado, era tal el llamado, que tenía este ungido, es decir, Jesús, que el enemigo conocía hasta el llamado que él tenía. Veámoslo de esta manera. ¿Qué codificación tenía el Señor Jesús espiritualmente hablando? Se los voy a poner de esta manera. Ustedes, pues todos conocemos aquí una USB, ¿sí o no? Uno conecta esa USB a la computadora, o ahora pues hasta los teléfonos, ¿verdad? Uno conecta esa USB a la computadora y la reconoce, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Va. Entonces imagínense que el Señor es injertado aquí en la tierra, ¿verdad? Pero es algo nuevo. Es algo tan santo y tan puro que todos, o sea, imagínense que los demonios le decían, ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Le decían. ¿Por qué no? Déjame en paz, hijo del Dios Altísimo. Eso era lo que les decían. Entonces, cuando el diablo se le presenta, Satanás se le presenta al Señor Jesús, viene y lo tienta y le dice, mira, si postrado me adorares, yo te voy a dar toda la gloria de los reinos y las naciones de esta tierra. Fíjense. Entonces el enemigo supo dónde darle al Señor, mas él salió victorioso. Entonces esto también nos habla a nosotros que el enemigo sabe dónde darnos. Y hay de nosotros si queremos caer ahí. ¿Verdad? Ahí está. Entonces dice, pero ¿por qué es esto? Porque dice, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. O sea, el Padre estaba con su Hijo. Dice, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Entonces, todo esto, amados hermanos, nos habla de las condiciones en las que el Señor iba a manifestar el reino de los cielos acá en la tierra. Él clamó a todos, mira, convertite. Alzó su voz tampoco diciendo, mira, convertite. Hizo oír su voz en la calle, o sea, venir e imponerse, o sea, yo soy Jesús y a mí me tiene que hacer caso. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que el Señor habló? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa fue una. ¿Qué otra cosa dijo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense, el Señor no alzaba su voz. Él se sentaba y empezaba a predicar, y la gente llegaba. Reunía a las multitudes y empezaba a hablar, y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Esta parte, amados hermanos, que dice, no quebrará la caña cascada, habla de muchos de nosotros, que tal vez fuimos golpeados, o estamos así como dice, cascados. Tal vez algunos
el fuego, entonces nuestra vida tal vez estaba apagando. Pero Él fue fiel y trajo justicia. Amén. Dice Juan 1:32. Juan dio testimonio, dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces aquí vemos todo lo que los profetas hablaron. He aquí mi ungido, he aquí mi espíritu repasará sobre él, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Todo esto. Entonces aquí fue prácticamente el mismo Padre consagrando al Hijo. Eso es lo que sucede acá, ¿verdad? Entonces, ¿hubo aceite aquí? Pues literalmente no, ¿verdad? Pero espiritualmente sí, exacto, sí lo hubo. Y es ese Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas 4:16. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, hasta ahí se cumplió, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Vista a los ciegos, como dice acá, libertad a los cautivos, se anuncia el evangelio a los pobres, recuperación de vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, se proclamó el año favorable del Señor. Entonces, en este momento aún seguimos viviendo el año favorable del Señor. Es decir, este tiempo de gracia. Pero siempre se termina un año, ¿verdad? Siempre se termina un año. Entonces, ¿será que se va a acabar un día de estos el año favorable del Señor? Sí, en algún momento. El detalle es que cada uno de nosotros tenemos que estar listos, preparados. Bueno, vamos a ver. Espero que sí. El mandato del Mesías. Dice acá, Salmo 92:9. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Amén. Entonces dice, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Verdad? Entonces, ya vieron que no era mentira que les decía que se hablaba del Mesías desde antes. ¿Ya vieron? Entonces, una de las cosas que el Mesías vino a hacer es esto: a quitar el señorío del enemigo en toda la tierra. Porque él mismo dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Imagínense. Entonces él estaba diciendo, es que él ya no puede, yo soy el que estoy poniendo esto. Porque cuando él muere, dice que cuando él muere y después es resucitado, él pues prácticamente traía las llaves de la muerte y del Hades, creo que dice, ¿verdad? Entonces en ese instante estamos viendo que él tenía la autoridad sobre la muerte, la autoridad de todo lo que en nosotros se había decretado para que nosotros muriéramos. Eso es lo que dice acá. Entonces, esa autoridad, amados hermanos, aunque aquí dice,
y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Fíjense que aquí les quiero preguntar algo. Naturalmente, hablando naturalmente, ¿quiénes son los que tienen simiente? El varón. ¿Y la mujer tiene simiente? Da a luz, va, da a luz, pero hasta ahí. Entonces, fíjense que aquí incluso se da el anuncio de cómo iba a ser el nacimiento del Mesías. Fue antes de David, fue antes de Abraham, fue antes de Isaac, de Jacob, fue antes de todos ellos. Les estaba dando a través de una mujer prácticamente. Iba a venir aquel, o vino aquel que restablecería todas las simientes. Y ese es Jesús. Entonces, vamos a dejarlo ahí por causa de tiempo. Entonces, les quiero pues preguntar lo siguiente. ¿Entienden ustedes quién es el Mesías? ¿Conocen quién es el Mesías? Amén. Va. ¿Saben cuál es el mandato que el Señor le dio a nosotros? Ahí están los evangelios. Ahí está toda la Biblia, para que vean cuál es el mandato que el Señor nos dio. Así que, por lo tanto, amados hermanos, como hoy es Santa Cena, lo vamos a dejar acá. Entonces, les quisiera hacer una pregunta. ¿Tienen dudas? ¿Algo que haya quedado en el aire? Un montón me van a decir, bueno, entonces vas a tener que esperar hasta... No. Entonces, no. ¿Tienen dudas? Alguien que levante su mano, que pregunte ahora o calle para siempre. Espérame. Aquí canche, porfa. Amén. Hermano, si pudieras ampliar un poco esto de que es el hombre el que pone la simiente, no en sí la mujer. Solo como ampliarlo. ¿Ampliar quién es la? Claro. El concepto de que, voy a la pregunta que nos hicieras. ¿Quién pone la simiente? Gracias. Sí, muy bien. Vale. Entonces, ¿quién pone la simiente en la mujer? Prácticamente sería la pregunta. En este caso, va. Es quien pone la simiente aquí prácticamente es el Señor. Porque dice, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Se le dijo a María. Lo leímos antes, ¿verdad? Entonces, el santo niño que nacerá de ti será llamado hijo del Altísimo o hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el plus que se le agrega aquí es ese, y le dará el trono de su padre David. Entonces, la simiente que fue puesta en la mujer no fue una simiente humana. ¿Entienden esto? Va, te lo voy a poner de esta manera. La semilla que fue puesta en el vientre de María, ahí sí, va, no fue de un varón, fue del Padre. Entonces, ¿será que él era santo? ¿Que él era el Hijo de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, lo que fue depositado en María no fue por ósmosis, o fue un pensamiento, o algo así. No, fue algo, realmente fue una... Es que miren, es un misterio prácticamente, ¿verdad? Porque yo les quisiera decir, mire, fíjense que el vino del Señor y esto y aquí lo otro, ¿verdad? Pero voy al punto en el cual fue algo tan extraordinario porque prácticamente el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió. Y aquí también nos deja una enseñanza, tanto a hombre como a mujer, que el Espíritu de Dios tiene que concebir en nosotros al Hijo. ¿Pero para qué? Para que el Hijo se empiece a manifestar y a manifestar y a manifestar, como dice la Escritura, para que yo men, ¿y el qué?
crezca. Para que tenga, se recuerdan que les hablaba de la USB y la computadora, ¿verdad? Entonces había una codificación que la computadora reconocía la USB, ¿verdad? Entonces en nosotros tiene que haber una codificación que es el Hijo o el Mesías, en este caso, para el día en el cual nosotros nos presentemos delante del Padre, Él nos reconozca. Amén. Bueno, entonces pongámonos de pie, amados hermanos, vamos a orar. Padre que estás en gloria, te agradecemos por tu palabra, porque tú has permitido este día que tú nos has dado. Te agradecemos tanto, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te agradecemos, Señor amado, porque tú has permitido poder conocer e inquirir cada vez más de ti. Te agradecemos en este día, Padre bendito, por cada uno de los hombres y mujeres que estamos aquí.